Hola, soy Castro García Jorge Alexander del 4G de Construcción y hoy daré una pequeña retroalimentación de lo que fue este parcial de la materia de eléctricas. Vimos lo que fue la mufa y sus componentes, desde lo que es la mufa, el tubo conduit, cable de cobre, la base del enchufe de 4 terminales, el interruptor, la de reducción de 32 milímetros, tubo conduit de pared delgada, alambre de cobre, conector para varilla de tierra y la varilla de tierra, etc. Es un conjunto de tuberías, canalizadores u otro tipo de formas de cajas de conexión, elementos de unión entre tuberías, etcétera, necesarios para conectar una o varias fuentes de toma de energía. Son todo tipo de tuberías, ductos y trincheras, los cuales se utilizan para inducir, colocar o simplemente apoyar los conductores eléctricos. También vimos las tuberías de uso común, como todos los tipos de tubo conduit, desde el flexible de PVC, rígido de acero, esmaltado, galvanizado, de asbestos, tubo de albañal, etc. En estos lugares se llevarán a cabo las instalaciones eléctricas de todo tipo. Entre las cajas de conexión exclusivas para las instalaciones eléctricas tenemos las cajas de conexión negras o de acero esmaltado, cajas de conexión galvanizadas, cajas de conexión de PVC y entre ellas están las cajas de conexión tipo chalupa, caja de conexión redondas y las cajas de conexión cuadradas desde 13, 19, 32 y 38 milímetros. Son los elementos que sirven de unión entre las fuentes o tomas de energía eléctrica como transformadores, líneas de distribución, tableros de distribución, interruptores, contactos, etc. También vimos los que son los accesorios de control, apagadores sencillos, apagadores de 3 vías, apagadores de 4 vías o de paso, contactos controlados por apagadores, interruptores electromagnéticos, botón para el control manual de motores, interruptores de control de todo tipo, interruptores o switches, interruptores termomagnéticos y arrancadores. Esta va de acuerdo a todo o a cada una de las personas que intervienen en el proyecto y van desde la seguridad, eficiencia, economía, mantenimiento, distribución y accesibilidad. Totalmente visible, visibles para entubados, temporales, provisionales, parcialmente ocultas, ocultas y a prueba de expulsión. El flujo de electrones requiere mantener una fuerza o presión, que en este caso es el voltaje, que empuje a los electrones en forma continua. También se refiere como a la presión o diferencia de potencial eléctrico de una carga entre dos puntos, y su unidad de medida es el volt o voltio. La corriente eléctrica se puede definir como el flujo continuo y controlado de electrones en un circuito eléctrico. Ahora sí, la corriente directa siempre fluye en una misma dirección, es decir, los electrones se mueven en una sola dirección, pues la polaridad del voltaje siempre es la misma. Los electrones fluyen desde la terminal negativa de la fuente negativa del voltaje, recorren el circuito y retoman a la terminal positiva, o sea, al polo positivo. Unos ejemplos de esto sería la pila seca, un acumulador de un vehículo, el generador de corriente directa de un rectificador de corriente. La corriente alterna, una fuente de corriente alterna produce un voltaje que regularmente va alternado, es decir, si el sistema cartesiano, si lo localizamos en el sistema cartesiano, este crece y decrece desde el cero, o sea, hace este recorrido. Entonces va desde cero, sube su valor máximo, baja, pasa por el cero, valor máximo negativo, hasta ya este sí se le conoce como un ciclo. El flujo de electrones necesita un material que permita por su medio un fácil desplazamiento de electrones, pero a la oposición que presenta dicho material al flujo de ellos se le conoce como resistencia. Hay factores que pueden afectar a la resistencia. Tipo de metal, la longitud del alambre, el área de la sección transversal de un conductor y la temperatura del metal. De hecho, las tres cantidades eléctricas, corriente, voltaje y resistencia, pueden usarse como con la ley de Ohm. La ley de Ohm expresa que la cantidad de corriente de electrones es directamente proporcional a la resistencia del circuito. La diferencia de potencial eléctrico de una carga entre dos puntos se define como el trabajo realizado por una fuerza externa para mover la carga de un punto a otro.
Las potencias o energía eléctrica son la rapidez o la velocidad con la que la energía eléctrica asume la otra forma. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt y quiere decir que lo voy a obtener multiplicando un ampere de corriente por un volt. Un caballo de potencia se define como 300 libras aplicadas durante una distancia de un pie en un segundo. Un caballo equivale a una fuerza de 746 newton aplicada a lo largo de un metro durante un segundo. Cuando existe oposición o resistencia al movimiento, parte de esa energía cinética se convierte en energía cinética sin poder recuperarse. Igual pasa con el movimiento de los electrones ante la resistencia, parte de esa energía eléctrica se convierte en calor. Las pérdidas de calor, de energía de calor generado en la conducción se describe por medio del efecto Joule. Hay tres tipos de circuitos: circuito en serie, paralelo y mixto. Se puede hacer la comparación de la corriente eléctrica con la corriente de agua, es decir, el agua usualmente se transmite de un lugar a otro a través de tubos, canales, mangueras, etc. Tanto los tubos como las mangueras tienen un orificio por donde se transfiere el agua. La cantidad de agua transmitida estará relacionada con el área transversal del orificio, es decir, a mayor área, mayor flujo de agua. La pared del tubo o la manguera tienen una función de evitar que el agua se salga del tubo. El espesor de la pared también está relacionado con la presión que soporta el tubo. A mayor espesor de la pared del tubo, mayor soporte de presión.